Yo soy Alejandra López. Y yo, Mariana Rojas. Y esto es 1.5 grados. Episodios antes, durante y después de la COP, de la mano de especialistas con la lupa puesta en los temas más relevantes para América Latina. Hola Mariana, ¿cómo estás? A unos días del resultado de las elecciones en Estados Unidos, arranquemos este episodio en donde analizaremos cuáles son las implicaciones de ese resultado para la acción climática global y para América Latina. Hola Alejandra, y aprovecho y saludo a toda nuestra audiencia. Ya en este momento que ustedes lo oirán, estaremos empezando la COP. Y antes de comenzar en pleno, aprovechamos para recomendarles dos cosas. Primero, recuerden seguirnos en su plataforma favorita y compartir los episodios en sus redes sociales para que podamos llegar a más oídos. Y por otro lado, queremos recomendarles Clic Climático, una selección de noticias y recursos clave sobre cambio climático en América Latina. Se publica cada viernes y es un recurso de fácil lectura ideal para periodistas y para quienes quieran conocer más sobre nuestro entorno. Pueden suscribirse en climatetrackerlatam.org/boletín. Les dejamos el link en las notas del episodio. Bueno, Alejandra, como lo anticipabas, entonces en este episodio vamos a hacer un análisis de las implicaciones que tuvo el resultado de las elecciones de Estados Unidos para la acción climática y para América Latina. Este ha sido un tema que ha generado múltiples reacciones y que tiene unas implicaciones muy importantes a nivel internacional y doméstico en términos sociales, económicos, políticos, etc. Pero hoy vamos a enfocarnos específicamente en lo que significa para la acción climática. Para esto tenemos un invitado muy especial, un invitado de casa. Hola Mariana, hola Alejandra, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Felipe Arango, soy el director ejecutivo de Transforma. Hola Felipe, bienvenido a este episodio. La primera pregunta que te queremos hacer es una pregunta más visceral. ¿Cómo te sientes con el resultado de las elecciones en Estados Unidos? Alejandra, yo me siento estoico y diría que hasta resiliente frente a la decisión del electorado estadounidense. Digamos que en cierta manera tengo un desapego respecto del desenlace que vimos hace unos días porque forma parte de las reglas del juego democráticas, ¿cierto? Es decir, esto no era sorpresivo. Había un 50% de probabilidad de que esto ocurriera. Y creo que tampoco es algo catastrófico porque cada una de las consecuencias que genera el segundo mandato de Trump para la acción climática posee unos matices y unos atenuantes que nos van a permitir no solamente sobrevivir, sino que yo diría hasta avanzar en el próximo cuatrienio. Efectivamente, sabíamos que este triunfo de Trump era una de las posibilidades y creo que tanto a nivel nacional como a nivel internacional muchos actores venían preparándose para este desenlace. Ahora estamos empezando la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, donde se tienen que tomar unas decisiones muy importantes relacionadas con financiamiento climático, donde efectivamente puede haber unas implicaciones este resultado. Pero antes de entrar en ese aspecto, ¿cuáles ves tú que son las implicaciones de la elección específicamente para la agenda global más allá del resultado de la COP29? Fantástico, gracias Mariana. Pues mira, yo acabo de decir que el resultado del pasado martes no es una debacle, ¿cierto? Ahora, eso tampoco quiere decir que la agenda climática vaya a salir ilesa. Lo que pasa es que, como lo decía antes, cada una de las consecuencias tiene ciertos matices que quiero compartir acá con ustedes. Yo diría que el primer impacto que tiene es el posible retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. Es decir, esto es la segunda vez que ocurriría. Esa salida del régimen climático de Naciones Unidas no sería simbólica, todo lo contrario. Pues por un lado, digamos que pone en tela de juicio un sistema multilateral de Naciones Unidas que ya viene deslegitimado por su incapacidad de salvaguardar la paz mundial, siendo esta quizás su principal razón de existir. Entonces yo diría que ese es el primer impacto que podríamos destacar. El segundo es que el régimen de Trump va a extender artificialmente la vida de los combustibles fósiles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Trump va a querer inundar el mercado de gas natural licuado, más petróleo y más carbón. Sin embargo, eso no es una catástrofe porque ya las energías renovables llevan una ventaja de tiempo y una ventaja tecnológica considerable sobre los combustibles fósiles. El Level Cost of Energy, es decir, el índice que permite determinar cuál es la costo-eficiencia de las energías renovables, ha mejorado muchísimo en los últimos años
y está demostrado que hoy en día son menos costosas y más eficientes que todos los combustibles fósiles. Entonces, yo creo que eso nos va a permitir atravesar un periodo de 4 años, es decir, una temporalidad de mayor actividad fósil, de mayores emisiones, pero que no va a durar para siempre. Son 4 años y yo creo que eso no va a alcanzar para poder retroceder o revertir lo que ya hemos logrado en la última década. Otro aspecto que me gustaría destacar es que si bien estamos hablando de las consecuencias sobre la agenda climática global, al ser Estados Unidos un mercado tan grande, la transición energética doméstica de Estados Unidos tiene un aporte gigantesco a la transición energética global. Es decir, la transición energética de Estados Unidos es verdaderamente lo que se denomina algo global, que ocurre a nivel local, pero tiene un impacto en todo el mundo. Entonces, en este sentido, el 85% de las inversiones y el 68% de los empleos en este momento ligados a la transición energética están en distritos republicanos. Eso quiere decir que con Trump a la cabeza, él va a tener que ser muy pragmático, ya que no va a poder gastar su capital político en eliminar empleos valiosísimos para su propio partido y para la continuidad de su proyecto político. Entonces aquí va a haber un matrimonio por conveniencia entre Trump y la transición energética. Además, hay una ley que se llama el IRA, que es una ley de reducción de la inflación, pero que en realidad es una ley de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la cual apropió $300 mil millones, de los cuales ya se han gastado cerca de $200 mil millones dentro de Estados Unidos. Toda esa plata que ya se gastó es irreversible. Trump no va a tener ningún margen de maniobra. Donde sí Trump tiene un margen de maniobra es en la reasignación de fondos que todavía no han sido utilizados. Ahí Trump efectivamente va a poder ralentizar o entorpecer el despliegue de esos recursos a través de nuevas regulaciones y a través de su poderío político y su influencia sobre las distintas agencias gubernamentales. Yo creería que esas son algunas de las consecuencias que vamos a ver y una vez más con ciertos matices y atenuantes que no lo hacen tampoco algo catastrófico. Gracias, Felipe, por ese análisis tan completo que claramente nos está poniendo en un escenario complejo. No es fácil, no es blanco y negro, no hay solo una forma de leer esta elección, pero yo me quiero quedar con una imagen que nos pusiste tú ahora sobre el pragmatismo de Donald Trump, que por ejemplo en términos de migración, cuando estuvo la pasada administración Trump, fue retóricamente muy duro en términos de irse en contra de los migrantes latinos en particular. Y bueno, se armó el muro, ¿no? En la frontera con México, pero en realidad ha habido más deportaciones en periodos demócratas que con el propio Trump. Entonces, creo que es una línea que tenemos que tener en cuenta en términos de qué dice, qué hace y qué hace de verdad, ¿no? Y este pragmatismo sobre los empleos y algunas otras cosas. Y bueno, Estados Unidos es el gran vecino del norte de América Latina. Para muchos de nuestros países, el principal socio comercial. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito también de cómo ves tú las implicaciones de esta segunda administración Trump para nuestra región. Gracias, Alejandra. Sí, yo creo que tienes muchísima razón en apuntar que una cosa son las promesas de Trump y otra cosa lo que puede aguantar la realidad sociopolítica de una nación que está regida por instituciones, ¿sí? No solamente por el poder ejecutivo. Y yo creo que a través del ejemplo de la migración podemos ver quizás una luz de esperanza también para la agenda climática en América Latina. Entonces, ¿qué podríamos destacar acerca de la realidad del movimiento climático, del cumplimiento del Acuerdo de París tras la segunda llegada de Trump al poder? Yo diría que lo primero es, como lo mencionaba anteriormente, Trump va a poner a los combustibles fósiles en un respirador artificial y lo que va a hacer es principalmente tratar de revivir la exportación de gas a todo el mundo. Recordemos que la administración Biden congeló el licenciamiento de nuevas terminales para la exportación de gas natural licuado. Trump ha prometido levantar esa moratoria desde su primer día de mandato, pero como él también está pensando en desatar una guerra arancelaria con China y Europa,
digamos que la retaliación de estas dos regiones, que son altamente consumidoras de ese gas, podría, a través de esos nuevos aranceles, repercutir en menores exportaciones de gas, incluso durante la nueva era Trump. Ahora, ¿cuál es el mercado de sustitución más inmediato para ese exceso de gas que va a quedar en Estados Unidos si logra levantar esa moratoria y construir más terminales exportadoras? Pues obviamente es toda la cuenca del Caribe, incluyendo principalmente a México, con la cual podría perfectamente tener un gasoducto, nuevos gasoductos construidos, y también Colombia, que está tratando de decidir si importa gas de Venezuela o si desarrolla sus reservas contingentes o si por el contrario sigue importando más desde el Golfo de México a través de las terminales exportadoras en Luisiana. Entonces yo creo que ahí hay algo para vigilar, pero una vez más, creo que esto no es definitivo porque la transición energética en América Latina desde el punto de vista del despliegue de renovables también es imparable, ¿sí? Una cosa son las renovables, otra cosa que es complementaria y necesaria dentro de ese panorama, dentro de ese big picture, es por supuesto la salida de fósiles. El segundo aspecto es el financiamiento climático y sé que ahorita quizás vamos a hablar un poquito más sobre la COP29 y la nueva meta de financiamiento global, pero me refiero en toda la extensión de la palabra. Doy un pequeño ejemplo. Recordemos que USAID, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, que depende de los presupuestos del Departamento de Estado, es quizás una de las agencias cooperantes más importantes en nuestra región, en todos los países sin excepción. La reducción de esos presupuestos bilaterales efectivamente va a tener una repercusión sobre la acción climática en materia de proyectos que se están desplegando desde hace más de una década en nuestros países. ¿Qué va a pasar con el Departamento del Tesoro una vez se posesione Trump? Seguramente habrá una retirada en desbandada y esto va a pasar a manos de otro líder. Pero creo que aquí aplica esa expresión de a rey muerto, rey puesto. No tiene que ser el Departamento del Tesoro, puede ser perfectamente el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Creo que para eso están las instituciones multilaterales y frente a la cooperación bilateral, yo creo que las filantrópicas pueden utilizar sus endowments para incrementar la cantidad de recursos que invierten en América Latina, ya que de todas maneras, si el mercado de divisas, si el mercado de capitales, si Wall Street florecen durante la era Trump, la cooperación también florece, porque eso depende principalmente de los endowments privados. Entonces yo creo que puede haber una contrapartida por parte de la filantropía y por parte de otras fuentes nuevas que antes no veíamos, quizás cooperación proveniente de Nueva Zelanda, el mismo Qatar y otros países que han venido estableciendo agencias de cooperación en la región. Felipe, tú mencionas muchos aspectos que son muy relevantes en términos de política y en términos económicos que puede tener este resultado para América Latina y que de alguna manera está conectado también con la acción climática a nivel regional y a nivel global. Una de las menciones que haces específicamente es que finalmente es un periodo de 4 años y si bien es una década decisiva para que la acción climática realmente tome rumbo y nos permita ir en la trayectoria apropiada, son 4 años que de alguna manera va a tener un impacto importante frente a las decisiones y frente a las acciones que se deben tomar a nivel global, sobre todo desde lo que se puede hacer a nivel doméstico por parte de Estados Unidos. Pero como lo decías tú y lo vi en múltiples reacciones a lo largo de estos días en respuesta de muchos de los líderes globales, y es la máquina de la energía renovable ya está en camino, ya está andando, y esta transición de alguna manera debe seguir la trayectoria, así tengamos esta piedra en el camino de los próximos 4 años del periodo Trump. Quisiera que pasáramos un poco a hacer una relación con lo que va a pasar en las próximas 2 semanas durante la COP29. Tenemos, como lo conversamos con Alejandra en el episodio pasado, uno de los resultados más importantes, si no el resultado de esta COP, va a ser la nueva meta de financiamiento climático. Si bien Trump aún no habrá tomado posesión durante las negociaciones y estará aún los funcionarios, digamos, de la administración Biden, ¿cómo estás viendo tú que este resultado puede afectar la negociación? ¿Y cómo crees también que ese vacío que Estados Unidos va a dejar en ese marco puede tomarlo alguien más a nivel global? De acuerdo, Mariana, tú lo has dicho, durante las negociaciones la administración Biden va a llevar las riendas de la negociación, pero el que tiene que materializar eso
es Trump, por supuesto. Yo creo que aquí puede haber, digamos, como muchas predicciones como proféticas o premoniciones, porque pues no es difícil adivinar que Trump no va a querer asumir esa factura, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que primero que todo hay que evitar las visiones a blanco y negro. Es decir, con Harris la meta hubiera sido muy satisfactoria y con Trump la meta es un completo fracaso. Yo creo que ahí hay una retórica que no se corresponde con la realidad. La administración Biden nunca fue una campeona del financiamiento climático. Ha habido una gran insatisfacción con los compromisos políticos por parte de la administración Biden, a tal punto que a veces las líneas divisorias entre ambas campañas eran muy difusas. Entonces yo creo que lo primero es entender que incluso antes de la llegada de Trump y por defecto, la partida ya estaba muy dura para la negociación de la nueva meta global de financiamiento, porque los países desarrollados ya venían urdiendo una estrategia para minimizar sus aportes públicos y su responsabilidad frente a la factura climática. ¿En qué sentido? La ampliación de la base de donantes, argumentando que una meta basada en necesidades a la altura de $1 billón, $1 trillón anglosajón por año, era astronómica y fantasiosa. Este es un argumento que ya preexistía a las elecciones, cuando, por ejemplo, solamente los subsidios a combustibles fósiles durante 2022 totalizaron 7 trillones anglosajones de dólares, ¿cierto? De los cuales la gran mayoría provenían de países desarrollados. Entonces, había una gran retórica anti-NCQG, que es la meta de financiamiento global, incluso sin la llegada de Trump por parte de los países del norte desarrollado. Lo segundo es que los países, de todas maneras, con o sin Trump, tiene la intención de trasladar la responsabilidad al sector privado lo que más puedan. Obviamente que el foco tiene que ser necesidades de financiamiento. Aquí no estamos trayendo un nuevo caso que sustituye la meta climática. Y creo que eso que implica quizás algunas concesiones, que Estados Unidos deja un vacío, claro, desde lo financiero deja un vacío muy difícil de llenar. Es un vacío que no solamente se llena con plata, sino con voluntad política. Y no se llena solo. Alguien tiene que levantar la mano y decir, yo estoy dispuesto a retomar la batuta. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Evidentemente que los países europeos, también por razones de seguridad nacional, como quizás el encarecimiento de la seguridad nacional a través de la OTAN, va a ser un disuasivo para que los países europeos no necesariamente se sientan tan envalentonados para sustituir las finanzas cesantes que va a dejar Estados Unidos. Entonces ahí va a tener que haber un compromiso voluntario, no creo que pueda ser vinculante por parte de otros actores que a través de sus responsabilidades diferenciadas y sus capacidades diferenciadas pueden aportar un poco más al pastel. Me refiero, por ejemplo, a China, a Arabia Saudita, a Qatar, y es ahí donde va a estar pues el meollo del asunto de las negociaciones que ciertamente se van a complejizar. Pero hay otro aspecto, Mariana, que me gustaría destacar, donde yo creo que sí es muchísimo más claro quién va a sustituir a Estados Unidos, y es en la parte comercial y tecnológica. Tengamos muy presente que durante 2023 el 58% de la capacidad instalada adicional en energía solar en el mundo provino de China y Estados Unidos solamente representó el 8%. En cambio, por ejemplo, para las bombas de calefacción, el líder histórico siempre ha sido Estados Unidos. Entonces, ahí China y la Unión Europea están salivando para sustituir en los mercados globales y tecnológica y comercialmente hablando a Estados Unidos. Las inversiones que Estados Unidos no va a hacer, las van a hacer otras regiones que tienen esa solvencia económica y que tienen ya la tecnología. Lo que sí no puede pasar es oprimir un botón de pausa para el financiamiento climático. Felipe, muchas gracias por la ecuanimidad de tus respuestas y por todo lo que nos comentas. A mí no me gusta mucho esa idea de la voluntad política porque lo hace sonar como que depende hoy cómo me levanté, decido qué hago. Me parece que estamos hablando de compromisos políticos de todos los actores que vamos a ver cómo se dan la pelea de sus vidas en estas 2 semanas de negociaciones en la COP29. Queremos hacer una última pregunta y es, ¿cuál es la bandera que la sociedad civil de Latinoamérica vulnerable debe o puede promover, no solo hacia la COP29, que es lo que tenemos más inmediato, sino hacia la COP30 que va a ser en Brasil? Yo creería, Alejandra, que desde un punto de vista de la identidad latinoamericana es tener una mejor visibilidad y un mejor posicionamiento de América Latina. Yo creo que ya hemos visto a lo largo de las décadas
cómo nos han invisibilizado por ser los de la mitad. Y creo que el hecho de ser una COP brasileña, sudamericana, latinoamericana y del sur global es quizás la última oportunidad que va a tener América Latina para recuperar esas décadas perdidas que hemos tenido en el pasado y para no solamente llamar más la atención de los financiadores, sino verdaderamente para ajustar la acción climática a nuestras necesidades, ¿cierto? En términos de adaptación y de mitigación, que no sean soluciones impuestas desde el norte, porque incluso dentro del sur global hay una diferenciación, hay una filigrana que nosotros tenemos que entender, y es, por ejemplo, la vulnerabilidad del Caribe versus las necesidades que tienen los países andinos. Son completamente distintas. Las amenazas, las vulnerabilidades, las capacidades. Entonces, poner eso sobre el tablero internacional. Felipe, muchas gracias por este mensaje, porque tocas algo muy importante y es cómo desde América Latina visibilizamos nuestras necesidades, pero también dónde están nuestras mayores oportunidades desde los sectores donde realmente nuestras emisiones están y donde deberíamos aprovechar esa oportunidad. Y lo conversábamos en el primer episodio con Janina sobre estos laboratorios de transición. Fue un gusto para Alejandra y para mí tenerte en este espacio. Nos dejas un análisis de las implicaciones y lo que viene para los próximos 4 años bajo la administración Trump, con algunos mensajes de esperanza después de unas reacciones en los días pasados también de mucha angustia y de mucha preocupación. Ya veremos qué pasa en las siguientes 2 semanas y cuál es el resultado también como parte de este contexto que tenemos ahora en Azerbaiyán. A ustedes, Mariana y Alejandra, por este grato momento y por la oportunidad. Un abrazo gigante. Bueno, Mariana, creo que la conversación con Felipe fue muy rica en contenidos, muy interesante para tener pues una visión completa, ¿no?, de todas estas relaciones ambivalentes, ¿no?, que tenemos con Estados Unidos y que tiene Estados Unidos también con el mundo. Pero me gustaría quedarme con esta línea media entre el pragmatismo y la esperanza, ¿no?, de que no todo es catastrófico, de que tenemos una revolución tecnológica que ya está avanzada y que también no tenemos opción más que seguir adelante. De acuerdo, Alejandra. Yo creo que tendremos 2 semanas para ver realmente cuál es la posición con la que llega Estados Unidos, a pesar de que estamos todavía en la administración Biden, pero que tendrá mucha influencia frente al resultado de la nueva meta. Y les estaremos contando en los próximos episodios cómo se va desenvolviendo la COP. Y a partir de hoy vamos a tener ya episodios diarios con el resumen de lo más importante que está pasando en la COP, y nuestro siguiente episodio de análisis estará listo el próximo miércoles. Comenten y compartan este y otros episodios y recuerden etiquetarnos en redes sociales como @transformaglob y usen el hashtag Latinoamérica Vulnerable. Nos escuchamos pronto. 1.5 grados es un podcast producido y editado por Mariana Rojas Lacerna, Natalia Gómez Gómez, Daniela Quintero Gallego y quien les habla, Alejandra López Carvajal. La mezcla y diseño sonoro son de Camilo Rojas Vallejo. Síguenos y escúchanos en tu plataforma favorita. 1.5 grados, un podcast de Transforma.